Ya. Bueno, soy Sergio Morales. Mi proyecto lo llamé trata sobre algoritmos de planificación económica. Em, este es fue un trabajo en realidad más indagativo que de implementación. Eh, bueno, ¿cuál es la motivación de esta investigación? Eh, una investigación como políticamente atingente a la contingencia nacional y todo. Básicamente, tenemos que en la economía ortodoxa, es decir, la economía liberal, existe la visión de que el mercado es como es la mejor forma de organización económica. Es la más eficiente y la más em, justa o lo que quiera quedar. Existen distintas visiones en torno, pero es la más alta. Tiene como de acuerdo a algún criterio es el máximo. En general, incluso en eh, actores políticos que se consideran de izquierda, eh, este también es un paradigma que se comparte. El de el mercado es como el método de planificación económica más eficiente que existe. Entonces, muchas veces la discusión se limita a hablar como cuáles deben ser los límites del mercado, qué es lo que debe hacer el Estado, qué no. Pero nunca se discute si efectivamente existen otras formas de realizar la coordinación económica social. Entonces, vamos como a la respuesta obvia. No, es como es un resultado demasiado estricto como suponer que puede ser así. Em, entonces, uno de los aspectos más importantes, o más bien, lo- el- tradicionalmente se considera que el capitalismo, es decir, la dominancia del mercado como la forma de coordinación económica global, es decir, que todas las relaciones económicas están mediadas por mercados, es una configuración social contingente, es decir, no es una cosa eterna que siempre haya sido así. Y para superarla, es decir, para progresarla, como el desarrollo económico de la sociedad, es necesario superar la dependencia de la organización económica en el mercado, es decir, reemplazar su función de coordinación económica por otro mecanismo más democrático. Eh, bueno, lo que ya dije, el mercado coordina la producción social entre privados, tiene un problema desde el punto de vista como computacional bien importante, que es muy descentralizado, entonces el traspaso de información debe ser es muy escueto. Toda la información económica se reduce a precios. La información económica relevante es un vector de variables, de entradas y salidas. Pero para poder coordinar la producción global de toda la sociedad, la comunicación se produce en términos de precios. Entonces, al salir la información se compacta en una sola magnitud escalar y eso produce necesariamente alguna pérdida de información. Entonces, lo que nos interesa aquí es encontrar un mecanismo que pueda relevar al mercado y superarlo sin tener que compactar todo necesariamente a esta única variable. Entonces, ¿cuál es el esquema de una alternativo? Es lo que usualmente se conoce como la planificación económica socialista. ¿En qué consiste? O el esquema general, en su forma más general, es que uno tiene em, organizaciones productivas que se encargan de la producción de los bienes, organizaciones distributivas que se encargan de la distribución de los bienes producidos y una organización que coordina la producción a nivel global, en el sentido de toda la sociedad o toda la región o toda una zona. Las organizaciones de distribución recolectan los datos de demanda, es decir, de qué es lo que es necesario, em, se los relevan al coordinador económico. El coordinador económico determina qué es lo que es necesario producir para satisfacer las necesidades de la gente y luego lleva una serie de objetivos de producción a las organizaciones productivas que luego deben a- 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 eh, producir lo necesario. A su vez, las organizaciones dan una serie de información, mucha información
sobre los costos efectivos, no en forma de precio, sino en forma desagregada, es decir, cuántos kilos de harina, cuántos metros de tela, cuántos kilos de acero, toneladas de arena, etcétera, etcétera, a, el coordinador, y el coordinador en base a eso le dice a las organizaciones de distribución em, cuáles son los, entre comillas, precios a los que deben venderse las cosas o distribuirse las cosas. O cuáles son los criterios de repartición que se corresponden de mejor forma con los límites técnicos de la producción de los objetos. Como podrían imaginarse, este es un tema amplio y, y una constante en general de este tema es que se manejan grandes cantidades de información. Mucha información muy detallada. Eh, entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan de economía, de la frontera de posibilidades de producción, em, y otras que son más específicas a esta aplicación, que es, por ejemplo, convertir los datos de demanda eh, en una lista de bienes necesarios, eh, o calcular los objetivos de producción, que es una lista exacta que dice exactamente qué es lo que se necesita que producir a cada empresa o fábrica o lo que sea. Entonces, en particular me enfoqué en la construcción de un plan económico simple, que es como un ejercicio bien inicial, que consiste en estos tres pasos. Primero se tienen eh, datos económicos, por ejemplo, se necesitan insumos para cierta cantidad de hospitales, alimentos para tantas personas, vestimenta para tantas otras personas. Eh, Eso, un plan económico simple significa que es una planificación de corto plazo, por ejemplo, un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, solo hay producción, no hay inversión. Esto se convierte en una lista, una gran lista de todas las cosas que son necesarias, eh, tantas dosis de tal medicina, tantas mascarillas, tantas toneladas de arroz, tantas toneladas de papas, tales de estas chaquetas talla M, tales de estas chaquetas en talla L, pantalones azules, pantalones verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego como vector de datos debe ser convertido en un vector de objetivos de producción. Es decir, cada uno de los elementos que están acá debe descomponerse en sus partes, en los recursos que son necesarios para poder producirlo. Entonces, no sé, las mascarillas requieren cierta cantidad de algún compuesto y tela de algodón y electricidad y celulosa y un montón de cosas. Y eso debe estar como desagregado para poder trabajar. Entonces, ¿cuál es el planteamiento básico de este problema? Em, Decimos que tenemos una cantidad de una cantidad n de bienes en la economía, ya sea intermedios, es decir, bienes que se usan como industrialmente, o de consumo final, que son los que uno usa finalmente, que son los que son útiles en sí mismos. Em, y definimos estos tres elementos. F es el vector de bienes de consumo final, es decir, todo lo que se consumirá en el próximo mes, por ejemplo, o lo que está proyectado que se consumirá en el próximo mes, por la población general. Una matriz A de coeficientes técnicos, que lo voy a explicar al tiro, y un vector G de producto bruto, que es todo lo que debe producirse. No solo lo que se tiene que conseguir al final, sino todo lo que tienen que producirse, es decir, incluyendo las formas, los productos intermedios. La matriz de coeficientes técnicos es una matriz que incluye para cada bien de la economía la cantidad de los otros recursos consumidos para producirlo. Es como un multiplicador. Tú dices, quiero tantos de estos, lo multiplicas por los coeficientes técnicos relevantes y obtienes cuánto necesitas de cada uno de los componentes. Eh, entonces, el problema, aquí está como en la forma matemática, la producción, la cantidad total necesaria de producir del bien Y es igual a la cantidad final consumida de ese bien, más la cantidad consumida por todas las demás industrias para hacer lo que sea que tienen que producir.
Escrito matricialmente queda esto, y si se fijan hay una dependencia de G sobre sí misma. Con álgebra lineal uno lo resuelve y queda esta expresión de acá. Una desatez de transpuesta. Eh, Bacán. Una operación matricial. Las operaciones matriciales son como se prestan bien para la paralelización y sobre todo y son paralelas en los datos. Excelente. Entonces, en un mundo ideal, nuestra función sería una cuestión así. Tendríamos esta misma fórmula de acá. Armamos una entidad, calculamos la transpuesta, restamos, invertimos, multiplicamos por f y eso nos da el vector g de productos frutos. El problema es que para hacerlo a escala larga, la economía puede tener cientos de miles de bienes. Por ejemplo, si consideramos 1 millón de bienes distintos, porque cada bien en este caso es literal un SKU, así como un código de barras es un bien, em, tendríamos eh, una matriz de 10 elevado a 12 elementos. Si son de 32 bits, eso sería una matriz de 4 terabytes. O sea, absolutamente intrabajable en un computador que no sea un supercomputador. Pero en la práctica, la gran mayoría de los elementos de la matriz no son cero. ¿Por qué? Porque hay 10 millones de bienes distintos categorizados, pero para producir el bien X necesitas 100, 150, 200, 300, 500, 1000 incluso. Aún así es una fracción ínfima del millón o 10 millones de códigos distintos para cada uno de los bienes que están categorizados en el sistema. Em, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en la práctica? Es armar una matriz sparse. Una matriz sparse, o es como, no sé exactamente cuál es la traducción, pero es una matriz que solo almacena los elementos que no son cero, para reducir el- la- el gasto de espacio. Entonces, bueno, que la solución lineal, solución para implementar esto, cálculo de transpuesta inversa, principalmente inversa y multiplicación son los eh, algoritmos más importantes de acá. Em, ¿Cómo lo representamos? La matriz es un arreglo de listas enlazadas. La lista enlazada contiene una serie de pares que identifican el índice del elemento y el valor del elemento. Entonces, por ejemplo, una matriz que en su primera línea tiene solo dos elementos distintos de cero, el primer elemento es 4 y el enésimo elemento es 5. Tendría una lista enlazada con dos elementos. El primer elemento sería índice 1, el valor 4, y el siguiente sería índice n, valor 5. Esa es la estructura de datos. Entonces, claro, reduce el uso de memoria. Eh, Como son arreglos de listas enlazadas, se pueden intercambiar en su lugar y eso permite hacer intercambio de filas, que es útil para em, el algoritmo Gauss-Jordan de inversión de matrices. La desventaja en comparación con una representación tradicional de arreglo eh, es que al acceder a los elementos deja de ser una operación de tiempo constante y se transforma en lineal sobre el tamaño de la fila. Iterar sobre filas es fácil, pero sobre columnas es mucho, mucho más ineficiente, porque tienes que, para cada elemento, iterar hasta encontrarlo en la lista enlazada. Y además, lo más crucial es que las operaciones se vuelven más complicadas porque porque ya no es tan fácil como simplemente ingresar los índices, porque eso haría las cosas muy ineficientes. Y lo otro es que como hay muchos punteros, la localidad de acceso a la memoria es muy mala. Entonces acá tenemos un ejemplo implementado en C++ de multiplicación de matrices. Acá, si se fijan, se calcula la transpuesta antes de multiplicar, porque así se puede,
Así las columnas se transforman en filas y se puede iterar sobre las filas más fácilmente. Y para cada elemento de la matriz resultante se multiplican la fila i de la matriz A por la columna j de la matriz B, que es equivalente a la fila j de la matriz B transpuesta. Y donde se nota el cambio del algoritmo tradicional es acá en el operador de multiplicación de filas. Tenemos un ciclo while en el que hay que iterar sobre dos filas al mismo tiempo, ir avanzando punteros dependiendo de cuál tenga el índice mayor. Entonces acá si el índice si los dos punteros, es decir, partiendo al inicio de las dos filas, si coinciden en índice, es decir, los dos matrices tienen elementos distintos de cero, ya multiplicamos y avanzamos a lo siguiente. Si son distintos, significa que estamos en un lugar donde una de las matrices tiene un elemento distinto de cero, pues la otra tiene cero, entonces el resultado va a ser cero. Entonces avanzamos en la lectura, pero no escribimos nada porque no cambia el valor. Entonces ya, eso es en CPU. La solución paralela en OpenCL, eh, una lista enlazada de este estilo en realidad no es ideal porque tiene muchos punteros y eso no funciona bien en GPU. Entonces hay que usar otra representación. Esta representación es una representación más estática, es una representación de arreglos como la tradicional, pero solo se almacenan los elementos distintos de, mm, de cero. Esta, sobre la implementación anterior, tiene mejor acceso a la localidad de memoria. Se puede usar búsqueda binaria para encontrar los elementos, pero sigue sin ser de acceso en tiempo constante, porque en esencia es sigue siendo una suerte de lista enlazada. Hay que iterar desde el primer elemento para encontrarlo. Si se quiere acceder al jésimo elemento de una columna, igual hay que empezar al inicio de la columna y ir revisando hasta encontrar el elemento que se quiere modificar. La principal desventaja que tiene es que es una estructura inmutable. No hay una forma fácil de insertar o quitar elementos. Básicamente hay que realocar un arreglo nuevo con un elemento más y copiar todo con el elemento añadido. Y otra complicación bastante notable es que no es evidente cuánta memoria se necesita em, para almacenar el resultado de una operación. Entonces aquí esta sería un bosquejo de la implementación en GPU. Primero calculamos el tamaño necesario para almacenar la, la matriz resultante, pedimos la memoria y luego calculamos el resultado. Y aquí hay como una función que se llamaría en un kernel para calcular ese tamaño. Em, Básicamente iteramos y vemos en qué punto y contamos la cantidad de veces que la fila A y la fila B tienen elementos distintos de cero en el mismo índice. Este caso está pensado dividiendo, asignándole una fila a cada hilo. Esa sería como la división de bloque. También otro patrón una cosa que se dio mucho en las soluciones que hice fue em, para solucionar el tema de no poder iterar sobre columnas, construir lo que se llama como un arreglo de iteradores. Es decir, tomar un puntero a la primer elemento de cada fila y luego em, se cerró. Desde cero la presentación.
Sí, eso O- está bien. Ya, voy a compartir de nuevo. Eh, ya estábamos, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que estaba diciendo es que uno toma un puntero al inicio de cada fila y luego eh, itera primero sobre las columnas, es decir, acá, en vez de sobre las filas, para ir avanzando todos los punteros simultáneamente y no estar buscando, no estar iterando sobre la fila cada vez que se quiera acceder a un elemento. Y bueno, para ir concluyendo, eh, esta es la parte donde les presentaría una demo, si hubiera funcionado, pero no funciona. Así que no la demo. Eh, por eso no tengo resultados experimentales. No sé si la implementación en GPU es más rápida que la implementación lineal, porque no pude probarlo. Y ya para ir cerrando, este es el libro en el que me basé para investigar cómo estos algoritmos. Se llama Towards any Socialism. Em, es un libro que está disponible de forma gratuita, si a alguien le interesa leerlo. Eh, y cubre eh, bastantes temas. La principal dificultad que tuve es que es un libro del 93, así que todos los algoritmos de partida están esbozados de forma amplia porque no es en realidad un libro de ciencias de la computación, es como es más general. Em, y son todos lineales. De hecho, en algunos casos utiliza métodos aleatorizados, estilo Monte Carlo y cosas de ese estilo, para aproximar resultados sobre operaciones demasiado masivas. Entonces mi interés era en parte ver si usando esquemas de paralización masiva era posible hacer alguno de esos resultados eh, de forma analítica en vez de aproximada. Y eso es todo. Con eso concluye mi presentación.